con el copatrocinio de Colechera, la de toda la vida. Fedegan, Federación Colombiana de Ganaderos. Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Camagüey S.A., matadero frigorífico tipo exportación. Y Siletco, líder en productos lácteos. Presentamos El Reportero del Campo, hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director Octavio Vargas Gómez. Coordinación General Octavio Vargas Jr. El Reportero del Campo, la cara positiva del agro colombiano. Un saludo agropecuario, televidentes de Colombia. Este es su programa El Reportero del Campo, la cara positiva del agro colombiano. UNAGA solicita al gobierno de Colombia mayor compra a los productores de leche de nuestro país. Bienvenido. Frente a la actual coyuntura del sector lechero en el país, la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas UNAGA ha indicado que desde 2013 la ganadería colombiana viene demostrando un desempeño deficiente frente al del resto de la economía. Su crecimiento en 2014 se estima que fue menor en contraste con la media nacional, porque los tratados de libre comercio abrieron la posibilidad de importar un volumen equivalente a un 5% de la población anual de leche. En lo que va corrido del año, las importaciones de lácteos han crecido mucho más en valor y en volumen en relación con el año anterior, provocando que los inventarios aumenten, mientras que los precios al productor han permanecido por debajo de la inflación. La industria ha vendido la idea de un enlechamiento o de una sobreoferta, lo cual no es cierto, está muy alejado de la realidad. El escenario es, a más de una sobreoferta, un incremento en los inventarios. Pero el incremento en los inventarios de leche en polvo se generó por las grandes importaciones que se generaron entre noviembre del 2014 y enero del 2015. El inventario de leche en polvo creció en un 53% y se debió básicamente a un volumen importante de importaciones por el precio en el mercado internacional. La acumulación de inventarios de leche en polvo puede tornarse especulativa a partir de importaciones realizadas en épocas de bajos precios internacionales, cuyo costo financiero se traslada indirectamente a los productores colombianos mediante precios a la baja. Es importante precisar que el acopio de la industria solamente creció en un 6% respecto al primer trimestre del año anterior. El año anterior había incrementado en un 11%. Entonces, si se habla de un gran inventario, el inventario no se da lugar por un incremento en el acopio ni un incremento en la producción, sino por la importación desmesurada de leche en polvo y de lactosuero. UNAGA ha propuesto al ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia restringir el flujo de importaciones lácteas porque representan un grave riesgo para la producción nacional. El gremio solicita la aplicación de la salvaguardia especial para el sector agropecuario, establecida desde 2012 y convenida en los acuerdos internacionales firmados por el país. UNAGA hace una sugerencia respetuosa al gobierno nacional, que se genere una restricción de las importaciones de leche en polvo y de lactosueros, lo mismo que de quesos, invocando cláusulas de salvaguardia. Es importante también precisar que entre el 2011 y el 2014, las importaciones en estos dos productos, leche en polvo y lactosuero, crecieron entre el orden del 80 y el 200% e impactaron en el acopio en un ascenso al 5%. Con esto quiero decir
que si esa tasa de crecimiento de las importaciones continúan, en 2 décadas las importaciones terminarían sustituyendo el acopio industrial, lo cual es un escenario bastante complejo para nuestros productores. Hay algunos aspectos susceptibles de ajuste para conjurar los riesgos especulativos y sus probables impactos negativos sobre el precio y volúmenes demandados en leche nacional, los cuales constituyen un elemento importante en el sistema de pago al productor de leche. Hay un escenario que da lugar a un aspecto especulativo dentro de todo el ejercicio lácteo. Se denominan como lácteos productos como el yogur, como el kumis, como la leche saborizada, sin serlos, porque es que la base de estos productos es el lactosuero. Y cuando se les denomina productos lácteos, impactan en el IPC lácteo, y el IPC lácteo es uno de los componentes del sistema de pago. Recordemos que los componentes en el sistema de pago que genera el precio final al consumidor, le genera daño al productor en la medida que se dé un manejo especulativo en componentes como mercado externo, como inventarios y como índice del precio al consumidor. El Consejo Nacional Lácteo ha respaldado las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura para hacerle frente a la actual coyuntura de la cadena, regular la producción y mantener el ingreso al productor. Un plan de apoyo donde se destacan muchas acciones. En el Consejo Nacional Lácteo se dieron lugar a 2 directrices. La primera, que el Fondo de Estabilización de Precios se generara un recurso de compensación para la exportación de leche. Y en segundo lugar, que se generara también un recurso para mercados sociales o para el fomento en el consumo de la leche. Los 2 elementos son importantes, son coyunturales, sin embargo, no son suficientes. El objetivo fundamental es apoyar sólidamente a los productores mediante mayores compras públicas y compensación a las exportaciones, para regular así la producción y mantener los ingresos, sobre todo en los periodos críticos. Otra sugerencia respetuosa que le hacemos al gobierno nacional es generar emprendimientos de creación de pulverizadoras y empresas que almacenen esos excedentes, pero que sean empresas de economía mixta, en donde integren a los productores y al gobierno nacional. Si se potencializara ese activo del mercado social de una manera apropiada y debidamente articulada entre el gobierno y las grandes ciudades del país, posiblemente se haría una ventana de escape para esos excedentes que se generan en algunos momentos, porque básicamente la producción en nuestro país es de orden estacionario. Se deben realizar mayores compras a los productores colombianos, fortalecer los programas de mercado social con leche procedente de la producción nacional e involucrar a los pequeños procesadores en los programas sociales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros similares. Cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entra a sustituir la leche por Bienestarina, es un tema que debería ser pensado y frente al cual tomar posiciones diferentes. El lactosuero escasamente tiene un 8% de leche, y otros compuestos como el trigo o como la soya son productos que se importan. Es decir, que existe posibilidad clara de que no se piense y se continúe sustituyendo la Bienestarina por la leche. Es una invitación para que el gobierno respecto a estos escenarios genere planteamientos diferentes y se fortalezcan. Si las 5 ciudades más importantes del país canalizaran mediante los mercados sociales los excedentes lácteos que tenemos en algunas épocas del año, no tendríamos los problemas que se generan en algún momento. Pero lo importante en este escenario es que se invoque o la cláusula de salvaguardia para que
se restrinjan las importaciones, sino en todo, por lo menos en el 50% de lo que se importó en el año 2014. Son 28 de los 34 departamentos del país que generan leche, son 450.000 familias. Este es su programa, El Reportero del Campo, la cara positiva del agro colombiano. BECOL inició el plan de excelencia sanitaria para los ganaderos del país. Más de 420.000 animales, entre bovinos, porcinos, bufalinos, equinos, caprinos y ovinos, serán evaluados por la empresa colombiana de productos veterinarios BECOL en más de 10.000 predios mediante el Plan de Excelencia Sanitaria. Se realizarán 21 proyectos en diversas regiones del país, con el propósito que los ganaderos pasen de una medicina curativa a una preventiva, que les permita facilitar la admisibilidad de sus productos cárnicos, lácteos y derivados a los mercados internacionales. El programa es el primero de esta dimensión en Colombia y se desarrollará durante 3 años. Participarán Minagricultura, Fedegan, Corpoica, ICA, comités ganaderos, alcaldías y gobernaciones, entre un total de 36 entidades nacionales o regionales. Se desarrollan proyectos pilotos en los municipios ubicados en zonas ganaderas de excelencia sanitaria. Los objetivos son diseñar, validar e implementar planes epidemiológicos de áreas representativas que permitan generar indicadores del estado de salud de los hatos. ¿En qué consiste? Primero, en la identificación de una serie de enfermedades que afectan la productividad ganadera nacional, enfermedades infecciosas y parasitarias que no son hoy día de control oficial, es decir, no es aftosa, no es tuberculosis, no es leucosis, no es brucelosis. Son 17 enfermedades que afectan la productividad. Y BECOL lo que está haciendo con sus técnicos es yendo a las explotaciones ganaderas, recogiendo exámenes de sangre y coprológicos, identifica las enfermedades y empieza a hacerles el tratamiento respectivo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de erradicarla y pasar de una medicina curativa a una medicina preventiva. Las pérdidas son muy grandes que registra la ganadería nacional, más de 500.000 millones de pesos al año se están perdiendo por una baja productividad, por influencia o prevalencia de esas enfermedades infecciosas y parasitarias. Los procesos comenzarán en el departamento del Cesar con diferentes tipos de ganaderías. La tarea de convencer a los productores ganaderos y a los mismos profesionales del campo para cambiarse a este nuevo modelo no ha sido fácil. Concretamente en la zona del Cesar, aquí se están desarrollando 3 proyectos en ganadería de doble propósito y un proyecto ovino-caprino. En general los proyectos son ganadería de leche, ganadería de carne, ganadería de doble propósito, equinos, porcinos y ovinocaprinos. El tipo de enfermedades que se encuentran en los predios resultan golpeando severamente la economía de los ganaderos por la merma en la producción y los costosos de los tratamientos curativos aplicados a los animales para su recuperación. El Cesar es un territorio clave para arrancar con esta cruzada. En el caso de Cesar se están invirtiendo 1.500 millones de pesos en 3 proyectos, 2 de ganadería de doble propósito y un proyecto ovino-caprino, que cubren alrededor de 1.200 productores, ¿no? Cubren alrededor de unas 27.000 cabezas entre ovinos y caprinos y unas 10.000 cabezas de ganadería bovina. Precisamente la medicina preventiva resulta más económica y favorable para los productores bovinos, quienes gastan millones de pesos en tratamientos cada año, dejando de percibir importantes recursos para la rentabilidad de sus negocios. Este es su programa, El Reportero del Campo, la cara positiva del agro colombiano. A continuación, nuestro columnista invitado, Indalecio Dangond. Se ha venido hablando sobre la problemática del cultivo del algodón. Por primera vez en Colombia,
hemos visto que un ministro de Agricultura le ha dado todas las garantías a los productores de algodón, sobre todo a los de la costa Caribe. En estos días se ha aprobado el precio mínimo de venta del algodón de la cosecha de la costa Caribe 2015-2016. No hay cosa que incentive más a un productor que saber a cómo va a vender su producto. Eso es uno de los mecanismos más importantes en Colombia. El segundo es que se le ha aprobado recursos por 5.000 millones de pesos para que puedan con esos recursos subvencionar hasta en un 30% el costo de un kit de mecanización para que puedan reducir los costos en siembra, fertilización y además en la compra de las cosechadoras. Ojalá todos los algodoneros de la costa, con este incentivo que le está dando el Ministerio de Agricultura, pudieran chatarrizar todas esas máquinas viejas que lo que hacen es incrementarle los costos de producción. Además de este incentivo, el ministro Iragorri les ha aprobado otro incentivo para instalación de pozos profundos, de canales y sistemas de riego para que puedan asegurar el agua que requiere el cultivo, sobre todo en su etapa inicial, de tal manera que puedan obtener rendimientos por hectárea superiores a las 3 toneladas y de esa forma puedan ser mucho más rentable su negocio. No contento con eso, además se le ha subvencionado el 80% de lo que le va a costar la póliza del seguro agrario. Me explico, si la póliza le cuesta 100.000 pesos, el gobierno le va a subsidiar 80.000 pesos de esos 100.000. Y además, por último, les ha asegurado recursos para que la asistencia técnica que requieren los pequeños algodoneros en buenas prácticas agrícolas pueda costearle al gobierno y el otro 50% lo asigne el gremio de los algodoneros. Sin duda alguna, todas estas ayudas hacen viable la rentabilidad de este cultivo. Lo que necesitamos ahora es que con los plazos que establezca el ICA se siembren los algodones en las épocas que se requieren y que haya una agricultura de buen manejo para que nuestros productores que hace muchos años no han tenido rentabilidad puedan recuperarla. Y hasta aquí nuestro programa El Reportero del Campo. Esperamos hayan disfrutado estos 30 minutos agropecuarios. Los esperamos el próximo domingo aquí por Telecaribe, nuestro canal regional. Soy Octavio Vargas Gómez. Hasta entonces. Con el copatrocinio de Colechera, la de toda la vida, con el mismo sabor y calidad, ahora con nueva imagen. Fedegan, Federación Colombiana de Ganaderos. Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Camagüey S.A., matadero frigorífico tipo exportación, y Siletco, líder en productos lácteos. Hemos presentado El Reportero del Campo, hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director Octavio Vargas Gómez. Coordinación General Octavio Vargas Jr. El Reportero del Campo, la cara positiva del agro colombiano. Que hay a orillas de ríos